Hola, nosotros somos Samuel Peláez y Verónica Redondo y el día de hoy emitiremos un concepto jurídico al Ministerio de Relaciones Exteriores y le recomendaremos a este qué acciones debería tomar. Bueno, hacia la petición de ofrecer un concepto jurídico con respecto al conflicto presentado entre Colombia y Venezuela tras el evento que se perpetró el 15 de noviembre de 2019, en el que lamentablemente fallecieron 16 migrantes y Juan José Lema resultó herido. Esto tras un ataque proveniente de la Guardia Nacional Venezolana, se emiten las siguientes consideraciones. Bueno, básicamente con respecto a la situación jurídica, nuestro entendimiento o pues los hechos relevantes serían pues que básicamente Juan José Lema es un ciudadano venezolano por nacimiento que decidió emigrar a Colombia el 2 de septiembre de 2018 en busca de oportunidades y dinero pues para mantener a su familia debido a la crisis económica política de Venezuela, pues perdió su trabajo y por ende su fuente de ingresos. Tras un año de estadía en Colombia, Juan José se había incorporado a las actividades comerciales, convirtiéndose en un empresario con 16 empleados venezolanos que migraron en las mismas condiciones en las que él se encontraba en un principio. Lamentablemente, el 18 de octubre de 2019, Juan recibe una noticia pues muy desgarradora y es que básicamente su hija llevaba 2 semanas con un cuadro grave de infección respiratoria. Entonces, Juan pues decide comprar los medicamentos y todos los insumos que no podía conseguir en Venezuela y pues intenta regresar. Lamentablemente al llegar a la frontera, pues Juan se enteró que hacía apenas unos días el presidente de Venezuela había expedido un decreto el cual pues revocó el permiso de ingreso al país a todos esos nacionales venezolanos que en los últimos 2 años hubiesen estado fuera de Venezuela. Y Juan acudió a una oficina del gobierno colombiano para pedir la cédula de extranjería y pues mirar las alternativas que tenía como inmigrante. Lamentablemente, pues quien lo atendió le informó o le manifestó pues que por haber iniciado actividades comerciales sin los permisos pertinentes era imposible pues que se le otorgara una visa colombiana. En ese orden de ideas, pues Juan decidió entonces acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano y pues solicitar que se le reconociera el estatuto de refugiado. Al no recibir una respuesta pronta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan decide regresar a su país por una vía no convencional y lamentablemente a 1 kilómetro de ingresar a Venezuela, la Guardia Nacional venezolana los avistó, es decir, a los 16 migrantes y a Juan, que se encontraban pues en el proceso de regreso, y con armas de largo alcance ubicadas en territorio venezolano dispararon unos proyectiles que impactaron en el suelo colombiano y resultaron pues en la muerte de estos 16 migrantes y pues Juan resultó gravemente herido. Ante estos hechos, el presidente de Colombia hizo fuertes declaraciones en contra pues, de lo que sucedió y calificó la actuación de la Guardia Nacional venezolana como un crimen de lesa humanidad, uso indebido de la fuerza, violación del territorio colombiano y una vulneración de los tratados internacionales suscritos entre Colombia y Venezuela, así como el derecho internacional consuetudinario. Sobre pues esta situación, Juan Lema pues, no ha sido deportado debido a que pues Colombia argumenta que es una persona que cuenta con protección especial dentro de su territorio, pero pues lamentablemente Juan pues se siente totalmente desprotegido tanto por el gobierno colombiano pues también como el gobierno venezolano. Teniendo en cuenta lo anterior, nosotros hemos decidido plantear tres problemas jurídicos. El primero es un ataque por parte de la Guardia Nacional Venezolana a sus ciudadanos en busca de retomar a su país, que resulta en la muerte de los mismos, es un crimen de lesa humanidad. El segundo es, ¿puede un gobierno tomar medidas contra sus ciudadanos aun cuando estos se encuentran en territorio exterior? El tercero es, ¿actuó el gobierno venezolano en legítima defensa? Bueno, entonces, para comenzar, el atentado de la Guardia Venezolana contra sus nacionales, sean criminales o no, no tiene justificación alguna dentro del margen jurídico, ya que estos se encontraban fuera del territorio venezolano. Por lo tanto, al atentar contra estos, violaron la soberanía territorial de Colombia y en consecuencia quebrantaron lo firmado en la Carta de la OEA en su artículo 21, que hace referencia a que, abro comillas, el territorio de un Estado es inviolable, cierro comillas.
Además de esto, la justificación que le da el gobierno venezolano de que este ataque fue perpetrado en legítima defensa es totalmente inválida, ya que según el artículo 51 de las Naciones Unidas, el cual hace referencia a la legítima defensa, estos en ningún momento representaban un peligro para la seguridad nacional venezolana y por ende no hay justificación alguna de la supuesta legítima defensa, pues eran migrantes desarmados con la única esperanza de volver a su país. También cabe resaltar que al atentar contra estos civiles, no solo violaron la soberanía territorial colombiana, sino que cometieron un crimen de lesa humanidad, pues fueron asesinadas 16 personas y según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso son considerados crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, por lo que se afirma que Venezuela cometió un crimen de lesa humanidad y que por ende debe pagar las consecuencias de esto. Con respecto a las acciones que nosotros recomendamos tomar, pues básicamente basadas en el párrafo 3 del artículo 2 de las Naciones Unidas, que hace referencia a que los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. De igual manera, basados en el Estatuto de Régimen Fronterizo entre Colombia y Venezuela, que expone en su artículo 27 que todas las diferencias entre las altas partes contratantes relativas a la interpretación o ejecución de este estatuto se resuelven por los medios pacíficos reconocidos en el derecho internacional. Con respecto a esto, entonces recomendamos acudir ante la Corte Penal Internacional, dado el crimen de lesa humanidad cometido, y en vista que la Corte se ocupará de los crímenes más graves que cometen los individuos, es decir, genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Estos crímenes se especifican en el estatuto y se definen cuidadosamente para evitar ambigüedad o vaguedad. La Corte abocará también los crímenes de agresión cuando los Estados partes se pongan de acuerdo sobre la definición, los elementos y las condiciones necesarias para que la Corte ejerza jurisdicción. Por otra parte, se recomienda acudir ante la OEA para que se ponga en discusión ante el Consejo Permanente el evento sucedido, puesto que obedeciendo lo pactado en la Carta de la OEA, en sus artículos 27 y 29, que respectivamente dicen que toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la independencia política de un Estado americano será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados americanos. Y si la inviolabilidad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueran afectados por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos o más Estados americanos o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, los Estados americanos en desarrollo de los principios de la solidaridad. Es decir, que lo que en este caso debería hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano es, por su parte, alegar ante la Corte Penal Internacional la posibilidad de que se haya perpetrado un crimen de lesa humanidad y, por otra parte, acudir ante la OEA tanto para los cargos que mencionó el presidente de la República de Colombia, como es la violación al territorio, la violación a la soberanía y la violación de los tratados existentes entre ambas naciones. Y ya, ahí terminamos.